tengo mucho, le voy a decir la verdad, no solo es gozo en mi corazón, además del gozo son más cosas que están ahí, mucha gratitud a Dios, hay muchas cosas que están en mi corazón, porque yo sé que Dios es fiel, Dios es bueno y Él cumple sus promesas, sus palabras para aquellos que Él espera que Él confíe. Y yo tengo el honor de comentarle que vamos a tener nuestro aniversario el domingo 25, el último domingo de este mes, 11 años ya. La verdad es que hay muchas cosas en mi vida, ¿verdad? Muchas cosas. Sobre todo mucha gratitud a Dios, porque Él ha sido bueno. Y no ha sido fácil, pero yo creo que las cosas que Dios quiere hacer o manifestar, pues jamás han sido fáciles. Todas llevan mucho riesgo, mucho sacrificio. El apóstol Pablo decía que él lloraba y se dolía como cuando una mujer tiene el parto, va a dar a luz para que Cristo fuera formado. No recuerdo si fue a los Gálatas o los Filipenses que él escribió. Dice que él lloraba, que él gemía, y el apóstol Pablo, con muchas lágrimas, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, establecía el reino de Dios, donde el Señor lo ponía que eso hiciera. Y pues usted sabe que yo no soy de esta ciudad, sin embargo amo esta ciudad, me siento como si yo fuera de esta ciudad, ¿verdad? Ya estaba un poco chilango, ya se me está cambiando el pues por el chan. Pero en verdad estoy agradecido con Dios. No ha sido nada fácil desde mi inicio y hasta ahora, pero yo sé que pues todo tiene un precio que pagarse para que se pueda ver la gloria de Dios. Sé que aún Dios me va a pedir más cosas, yo lo sé, y yo estoy dispuesto para el Señor hasta donde Él me dé vida y fuerza para trabajar para Él, donde Él me ponga. Ahora me tiene aquí, yo creo que aquí voy a estar, yo aquí me veo, pero bueno, yo voy a darlo todo, lo que Él me vaya pidiendo, y por eso hay muchas cosas en mi hermano, no solo gozo, no solo gratitud, muchas cosas, y tal vez ese día, si Dios me permite expresarlas, pues lo haré, pero yo ahora pues se lo comparto con mucha alegría. Espero que usted pueda venir con su familia y nos alegremos juntos por este 11 aniversario. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vamos por favor a la palabra, Juan, Evangelio de Juan, por favor. La verdad es que este versículo no lo tenía yo en mi bosquejo, creo que es Juan 8, dice Juan 8, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se lo sabe. No lo tenemos, pero dice la Biblia que Jesús vino a liberarnos. Éramos esclavos del enemigo, del sistema, del pecado, y Jesús, por su poder, por su amor, por su sangre, por su misericordia, ¿sabe de qué me sorprendo yo? De cómo Dios ama a los seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos a veces somos muy mal
sido muy diferentes. A veces no valoramos lo que Jesús vino a hacer por nosotros, entregar su sangre, entregar su vida, y cómo Dios persiste en amar al ser humano. La verdad, a mí me sorprende la paciencia que tiene el Señor, el amor. Esa paciencia es por el amor que nos tiene. Entonces, Dios, dice la Biblia que pues envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para librarnos de la muerte, del pecado, de las garras de Satanás. Y dice la Biblia, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, todo aquel que en algún momento se encontraba esclavizado a algo, ya sea alcoholismo, depresión, prostitución, lujuria o cualquier tipo de pecado, mentira, robo, no sé, y Jesús vino a su vida y lo rescató. Según la Biblia, cuando Jesús nos libera, somos verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es verdaderamente libres? Significa que Satanás no debería tener más poder sobre nosotros, ni la esclavitud, ni el pecado, ni nada por lo que nos encontró el Señor debería tener más poder sobre nuestras vidas. Y el tema que yo quiero hablarle esta noche se llama ¿para qué me hizo libre? En forma de signos de interrogación, en forma de pregunta. ¿Para qué me hizo libre? Si dice la Biblia que Jesús nos hizo libres, tiene que haber una razón. No solamente es para demostrar su poder. Dios puede demostrar su poder de otras formas, no precisamente trayendo libertad a la vida de las personas, aunque es una forma en la que Él lo hace, pero no es solo ese propósito. Dios no tiene que demostrarle nada a nadie. Dios sabe quién es Él. Él dice, por ejemplo, en Malaquías dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, dice, se ofrece incienso limpio y puro a mi nombre, porque yo soy grande entre las naciones. Él sabe quién es. Él no tiene que demostrar nada a nadie. Él, por quién es Él no tendría por qué demostrar al diablo, mira diablo, yo soy más fuerte que tú y ni te pongas. No. Dios no tiene necesidad de eso. Entonces, ¿por qué razón Dios nos rescata? Y quiero hablarle algunos puntos, gracias a estas Malaquías, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Dios sabe quién es. Dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Él no tiene que demostrarle al diablo nada. Dios sabe quién es. Dios sabe que el diablo está vencido, está derrotado, y que cuantas veces Satanás se ponga contra Dios, Satanás simplemente será vencido y derrotado. Eso Dios lo sabe. También nosotros deberíamos saber. Entonces, ¿para qué entonces nos hizo libre? Vaya conmigo, por favor, a la carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a ver algunos puntos de por qué Dios nos hizo libres. Tiene que haber algunas razones. Yo sé que no podría nombrarle todas, solamente le voy a decir algunas, pero yo quiero decirle que hay razones de por qué Dios hace libres a las personas. Y la primera que vamos a ver, Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12, por favor, hija. ¿Para qué Dios nos hace libres? ¿Cuál es el propósito o propósitos o razón o razones por la cual el Señor trae libertad a la vida de aquellos que están esclavos? Entonces dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Siguiente verso. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, la primera razón que yo veo en la Biblia, bueno, no es un orden así exacto, pero leyendo lo que hemos leído, es Dios nos hace libres para que su nombre sea glorificado. O sea, cuando Dios te hace libre, no le demuestra nada al diablo. El diablo sabe quién es y también Dios sabe quién es. Pero Dios, a partir de ese momento que nos hace libre, tiene un propósito en su vida. Algunos dicen,
no sé cuál es el propósito. Bueno, aquí, esta noche les vamos a dar algunos propósitos. El primero es, Dios te rescató para alabanza de su gloria. Es decir, lo que no pudo hacer el psiquiatra, el centro de rehabilitación, el médico, lo que no pudo hacer el grupo, lo que no pudo hacer el papá, la mamá, el vecino, lo que no pudieron hacer los golpes, los insultos, lo que no pudo hacer ninguna terapia, viene Jesucristo, rompe las cadenas, nos hace libres y dice, quiero mostrar al mundo lo que yo puedo hacer, y me voy a glorificar en Jesús, voy a glorificar en Irán, me voy a glorificar en Eric, me voy a glorificar. Y cuando yo vaya haciendo la obra en ellos, el mundo sabrá y no tendrá otra opción más que decir que fui yo el que los rescató, que fui yo el que lo transformó, que fui yo el que intervino en su vida, porque antes de mí le dio la oportunidad a muchas cosas y nadie ni nada pudo hacer nada. Pero cuando llegué yo rompí las cadenas de esas personas. Entonces, el primer propósito es, Dios quiere que su nombre sea glorificado a través de su vida, pero no ocurre solamente con la libertad que Dios da a las personas. Ocurre cuando transcurre el tiempo, porque una persona, simplemente el apóstol Pablo, él ya había sido tocado por Dios, tuvo un encuentro con Jesús, y en ese encuentro con Jesús cambió su vida, cambió su mente. Pero las demás personas que conocían a Saulo de Tarso como el perseguidor de la iglesia, tenían sus dudas y decían, no, ¿cómo que ahora quiere estar con nosotros? Más bien quiere meterse entre nosotros para encarcelarnos, para golpearnos. Pero cuando Dios comenzó a mostrar lo que había hecho en Saulo de Tarso, que incluso le cambió el nombre, le puso Pablo, cuando Dios empezó a mostrar lo que había hecho en la vida de Pablo, entonces el nombre de Jesucristo era glorificado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el primer propósito es, Dios nos hace libres para alabanza de su gloria. Segundo, Efesios capítulo 4, verso 1, por favor. Perdón, 11, verso 11. Efesios 4, 11. El segundo propósito es que yo sea perfeccionado. La libertad solo es parte de lo que Dios quiere mostrar, pero no es todo lo que Dios quiere mostrar, no es todo lo que Dios quiere hacer en su vida. La libertad es buena y es necesaria, pero ahí es el inicio. De ahí en adelante, ¿para qué Dios me hace libre? Ya vimos el primero, para la alabanza de su gloria. Número 2, para que yo sea perfeccionado, dice, y Él mismo constituyó a los apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Siguiente, a fin de perfeccionar, dice el siguiente verso, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿puede la iglesia decir conmigo, Dios quiere perfeccionarme? Digan conmigo, la libertad no es el trabajo final que Dios quiere mostrar en mi vida. Entonces, Él quiere perfeccionarlo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es otro propósito que vamos a ver más adelante. Se lo adelanto, también Dios nos hizo libres para que le sirvamos. Y aquí está también. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Puede decirle que está a su lado, Dios te hizo libre para unirte al cuerpo de Cristo, para sumarte al cuerpo de Cristo. Dile, tú eras un miembro desmembrado, pero Cristo te ha rescatado para unirte al cuerpo de Cristo. Eso está poderoso, hermano. Este dedo suelto por allá, porque usted sabe que este dedo es el que le da más soporte y fuerza a la mano. Sí. Bueno, este dedo suelto por allá no sirve de mucho, pero este dedo en la mano tiene mucha más fuerza y mucho más poder que este dedo suelto. Usted era un miembro desmembrado, estaba por allá en otro lugar donde no era su lugar. Cuando Cristo lo hace libre,
lo limpia y dice, ahora vamos a ponerlo en el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Es decir, toda persona, por eso a mí me encanta la visión conquistante transformando. Dice, hay una lección en el nivel 1 que dice los 10 mandamientos para mantener sano un Betel, y es una iglesia, es lo mismo. Y uno de ellos es ver a cada persona, como un siervo líder, fiel, capaz y comprometido. Es decir, viene alguien llegando a la iglesia. La visión mía, sin Cristo, la visión de Daniel, a veces es distinta a la visión de Dios. Daniel puede pensar ciertas cosas y decir, no, pues, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo le hago? No sé. Pero Dios no dice cómo le hago. Dios dice, esa persona que va llegando se va a unir al cuerpo de Cristo. Y cuando se una, va a edificar el cuerpo de Cristo. Creo que no. Usted fue integrado al cuerpo de Cristo para que el cuerpo se edificara, es decir, creciera, se fortaleciera, se hiciera más capaz. Miren, empezamos aquí. Cuando yo llegué, ahorita que hablamos del aniversario, me acuerdo mucho un día. Estábamos en otro local, aquí en esta misma calle. Me acuerdo mucho un día que un hermano o hermana que hacía lo que tú haces cita, Brenda, pero bueno, no había citas, creo, pero había videos de música con letra para alabar. Me acuerdo mucho cómo ese día, por eso estoy resentido, no se crea, ya saben, gracias a Dios. Pero me acuerdo que esa vez quien estaba encargado de proyectar los videos, teníamos un proyector, me acuerdo que un día sacó no vino. Entonces no había nadie. Bueno, sí había, pero nadie se ofreció. Y me acuerdo que yo estaba aquí, poniendo los videos, moviendo la computadora y alabando a Dios. Porque tampoco no había nadie quien dirigiera la alabanza. Yo dirigía la alabanza, en esa ocasión me tocó también poner los videos y soplarle al proyector para que no echara nada. Pero me tocó hacer eso. Después, con el paso del tiempo, ya había alguien, ya no era el pastor. Entonces, ¿qué veniste a hacer? ¿Por qué te tocó a ti? Sé que no es la única, tampoco para no te sientas. Pero, ¿qué vino a hacer? ¿O cuál es el propósito de Dios por el cual trajo a Brenda? Es un ejemplo. Para que sumara. Para que el cuerpo de Dios se edificara. No había grupo de alabanza. Venían los hermanos después de primero en 2019. De hecho, hoy vi, luego por eso ando así como que mis días, ¿verdad? Hoy vi 19 de marzo, el primero, creo que sí fue 19 de marzo. Bueno, vi en marzo, el primer servicio en Izcalli, así lo anoté yo en mi agenda. Y un año así duramos con computadora, con videos. Después vino la pandemia, 2020. Y después de la pandemia cambiaron, porque no había tampoco clases de escuela de visión, me parece, no había. Y sí, gracias a Dios, sí había un equipo ya tal vez creo que sí recuerdo, sí, de servicio, diaconado, pero Dios fue aumentando. Bueno, para no hacerlo bolas. Vino la pandemia y como yo no tenía clases de la escuela de visión, pues yo tenía que llegar aquí al mediodía, a las 12. Creo que llegaba a las 10, no recuerdo. El caso es que cuando vino la pandemia, mueven las corridas de Morelia hacia acá, y ya en la corrida más temprano, ya no alcanzo yo a llegar. Entonces le digo al pastor, pues ya movieron las corridas, ¿qué hago? Pues llévate tu carro. Pues sí, ¿verdad? Dice, pero no te vayas solo, llévate unos hermanos que te ayuden, cuando menos que ministren la alabanza. O sea, cuando menos, no porque no sea nada ese trabajo, sino él así lo planteó, pero nunca, ni a Daniel se le ocurrió, ni en ese momento escuché yo de que ministren y que levanten un grupo de alabanza, sino
simplemente que te ayuden. Bueno, ok. No, pues tuvimos el primer año muy contentos, y ya cuando iba a terminar el año me dice el pastor, ya se van a ir al año los hermanos. Y yo, no, pues ¿cómo creen? Dice, sí. Dije, pero no hay nadie que vaya a hacer lo que ellos hacen ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no los aprovechaste? Dije, pues porque después de la pandemia no llegaron los que estaban antes, y en todas las iglesias los que llegaron, honestamente la mayoría de las personas llegaron fríos espiritualmente. Había que avivarnos otra vez a ser fieles, y entonces ya casi cuando se iban a ir empezó la escuela de música. Y nos dieron misericordia otro año. Y dijo, bueno, pero no empezado otro año. Y yo, ahora sí hay que aprovecharlos al máximo. Que se queden ensayando hasta medianoche, a las 3 de la mañana, no sé, pero que hagan ahí el trabajo. Y tú no estabas en la alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás? ¿Cuál es el plan de Dios al rescatar al hombre e integrarla al cuerpo de Cristo? Que el cuerpo de Cristo sea edificado. Hermana Yuri no estaba en la alabanza. ¿Por qué Dios la trajo al cuerpo de Cristo? Como un miembro que estaba por allá, y la puso siendo un miembro en un cuerpo, para que el cuerpo de Cristo tenga más fuerza, más capacidad, tenga más poder, más autoridad. Porque cuando éramos menos, no podíamos hacer lo que ahora hacemos. Después hicimos retiros de transformación. Yo doy gloria a Dios porque en cada retiro de transformación hemos visto su mano, su gloria, hemos visto su mover. Yo estoy contento porque la gente está dispuesta para servir. Aunque ahorita no lo demuestre tanto, pero yo sé que la gente está dispuesta para servir. Amén. ¿Sí está dispuesto, verdad? Amén. Ese es otro sentimiento que yo tengo en mi corazón. De verdad se lo digo. Que está dispuesto, me alegra mi corazón. Y entonces nacen algunos predicadores. De esos predicadores, algunos el día de mañana serán pastores. ¿Saben para qué los trajo Dios a esas personas? ¿Para qué los integró al cuerpo de Cristo? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces el cuerpo de Cristo va teniendo más capacidad. Y después yo sé y creo, porque yo sé que Dios ha puesto en mi corazón fuerte. Pues ahorita hay algunos en la alabanza, pero no solo habrá un grupo de alabanza, habrá 2 o 3 grupos de alabanza en el nombre de Jesús. No solo habrá un pastor principal, habrá un grupo de pastores, yo lo creo, en el nombre de Jesús. Habrá células, habrá grupo de jóvenes, yo lo creo. Entonces Dios nos va trayendo. Uno de los propósitos es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el segundo propósito es para que yo sea perfeccionado. Siguiente verso, por favor. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siguiente verso. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el segundo propósito es para que yo sea edificado, para que yo sea perfeccionado, para que en esa perfección Dios pueda integrarme a su cuerpo como un miembro, y ese cuerpo pueda tener más fuerza. Dios no lo trajo para restarle fuerza al cuerpo, sino para darle más fuerza al cuerpo de Cristo. ¿Me pueden entender? Dígale al que está a su lado: Dios te trajo para que le des más fuerza al cuerpo de Cristo. Dile: tú no eres un virus, tú no eres un bicho, eres un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor esta noche? Gracias, Dios, por el tiempo que tú traes a tu cuerpo, a tu obra, a tu casa, Señor. Gracias. Número 3. Para que Dios me hizo libre, para que yo crezca. ¿Para qué me hizo libre Dios? Para que yo crezca. Gálatas 4, 1 y 2, hija, por favor. Gálatas capítulo 4, versículos 1 y versículos 2, por favor. Dice la palabra de Dios en la carta a los Gálatas:
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Cuántos herederos de Dios hay aquí? ¿Hay hijos de Dios? Entonces hay herederos del Señor. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Siguiente verso, por favor. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, Dios, otra razón por la que nos hace libres es para que yo pueda crecer. Y quiere que yo crezca porque Él tiene una herencia que Él ha preparado para mi vida, para mi familia. Pero esa herencia, dice, no me la puede entregar Dios hasta que yo no crezca. Por eso es que muchos, o pocos, o algunos, cuando llegan al Señor y conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces Él con su gloria perdona sus pecados, con su amor los limpia, los hace libres, pueden pasar años. Si esa persona no permite al Señor que este propósito, que es crecer en el Señor, si no lo permite, pueden pasar años y años y años, y la condición de esa persona parece que no cambia. Pero no es porque Dios no tenga nada para ellos, ni es porque Dios no pueda hacer nada con ellos. Si puso sus ojos en ellos, es porque tiene una herencia. Si puso sus ojos en ellos, es porque puede cambiar su condición. Jesús no se aparece así nada más porque sí a la nada y de la nada. Jesús se aparece, dice, yo vine a los necesitados. Jesús dijo eso. Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Y entonces cuando Jesús se manifiesta en la vida de una persona, es porque Dios ya tiene un plan para esa persona, tiene una herencia para esa persona. Pero dice la Biblia, en el verso anterior, por favor, hija, que si esa persona no crece, en nada difiere de cuando usted era esclavo. ¿Sí me estoy explicando? Cuando era esclavo no tenía paz, no tenía gozo. Cuando era esclavo no podía hacer muchas cosas, estaba limitado, no tenía identidad. Cuando era esclavo era pisoteado por las circunstancias, por el enemigo, era herido. Pero dice Dios, mientras no crezcas, no va a cambiar mucho tu condición. Pero cuando crezcas, ¿me estoy explicando? Cuando crezcas, entonces tu condición cambiará. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es una señal de que una persona ha crecido en el Señor? ¿Que tiene muchos años en la iglesia? No, que su condición cambia. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué cambia? Porque entonces Dios le puede otorgar lo que Él tiene para esa persona. Cuando las personas no crecemos, dice, entre tanto que el heredero, es niño, en nada difiere, si lo ponemos a esa misma persona, de cuando él era esclavo. En nada difiere. Aunque esa persona no se ve que sea alguien importante, que sea alguien poderoso, que sea alguien que tiene un padre sobrenatural, sin embargo ese alguien es señor o dueño de todo lo que Dios planeó para él. Sino que está bajo tutores, dígalo conmigo, bajo, no sobre, dígalo, bajo, no sobre, no igual, bajo. ¿Sí me estoy explicando? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, el siguiente propósito es: Dios me rescató para que yo crezca. Primera de Corintios 15:58, por favor. Yo creo que este versículo también lo han escuchado, lo han leído, varios de los que estamos aquí. Dice que estemos firmes. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo. ¿Cómo dice ahí? Creciendo. Digan conmigo, Dios me hizo libre para que yo crezca. Dice, creciendo en la obra del Señor en el 2026. ¿Dice así? ¿Cuándo? Siempre. No solo un año, no solo un mes, no solo 3 años. Algunos crecimos 2 años, 3 años y después nos estancamos. No es voluntad de Dios. Algunos
Algunos crecimos los primeros 5 años y después ya no hubo nada. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos siempre, siempre, siempre. Aunque sea un poco, pero haber crecido. Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, entonces, número 1, para alabanza de su gloria. Número 2, para que yo sea perfeccionado. Número 3, para que yo crezca. Número 4, Hebreos capítulo 12, verso 1. Fuimos liberados por la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros corramos la carrera. Digan conmigo, las bendiciones de Dios no están. Digan conmigo, cuando Dios me hace libre. Digan conmigo, ahí inicia. Vamos, diga, pero las bendiciones están hacia adelante. No cuando Dios me hace libre, sino hacia adelante. Por eso usted tiene que correr. Se lo hace libre para que usted corra la carrera y llegue a la meta. ¿Sí me estoy explicando? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por dónde? Por delante. Las bendiciones de Dios están adelante. Dirán que está a tu lado. Si te sientes cansado, renuévate, porque las bendiciones de Dios no están aquí, están adelante. Hay que correr la carrera. Hay que correr la carrera. Ahí está Dios, dice, te hice libre para eso. Vamos, corre la carrera. Y Dios nos ha hablado muchas veces. No es una carrera de velocidad, no es una carrera de 100 o 200 o 300 o 400 metros. Es una carrera, si la comparamos con las carreras naturales, una carrera de fondo. Por eso hay que correr con paciencia. No es una carrera corta, es una carrera larga. Entonces, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra. No vais a avanzar. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús dijo que él, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a ir y voy a prepararles una casa para ustedes. ¿Y sabe algo? Según la Biblia, el apóstol Pablo es el que enseña mucho de esto. Cuando lleguemos a casa, que es la casa que Dios nos prepara, al apóstol Pablo y Apocalipsis enseña que cenaremos, comeremos, conviviremos con el Señor. Amén. ¿Pero sabe algo? Hay lugares asignados especiales. No todos ocuparán el mismo lugar. Habrá lugares asignados especiales. Los primeros 12 ya están ocupados, según Apocalipsis. Ya están ocupados esos 12. Pero hay más lugares cerca del Padre, cerca de Dios. Aquellos que corrieron con perseverancia, aquellos que corrieron con enfoque, puestos los ojos en Jesús, aquellos que sacrificaron, aquellos que dieron su vida, aquellos que tenían en su corazón no los placeres de este mundo, sino el placer de algún día llegar a la meta, que es la casa, y estar con Dios, que anhelaron ese momento, aquellos que se despojaron de sí mismos y entregaron su vida a Dios. Yo creo que esas personas tendrán un lugar especial en la mesa del Señor. Amén. Yo quiero estar ahí. Amén. Dice que no es fácil. Dice que a veces pesa la carne, pesa el mundo, pero también sé que Dios nos ha dejado su espíritu, su palabra, la oración, su presencia, para fortalecernos y correr hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. Amén. Entonces, el Señor nos hizo libres para que nosotros corramos la carrera. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24.
27 vamos a leer, por favor. Perdón, si me puedes poner antes de esa de Hebreos que leímos, capítulo 12, igual versículos 1 y 2, en versión NTV, aquí lo anotemos en la fijada, versión NTV, y ahorita me llevas a Corintios, por favor, gracias. Dice, creo que esa la habían eliminado, no la han puesto, ¿verdad? Ya, ok, gracias. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Mire cómo Dios nos conoce. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Siguiente verso. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Jesús tenía una visión tremenda. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Yo quiero estar cerca de Él, aquí en la tierra y allá en el cielo. Ayúdanos, Señor, por favor. Ahora sí, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 25, por favor. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice el apóstol Pablo, de esta manera corro. ¿Cómo? No como a la aventura. No. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire, como a la nada. No. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quien tiene dominio de su mente, de su cuerpo, de sus emociones. Todos tenemos emociones, ¿sí o no? Sí. Quien tiene dominio de ellas tiene una mayor posibilidad de llegar a la meta. Quien no tiene dominio de ellas, esas mismas emociones lo harán salirse de la carrera en la que Dios lo puso que corriera. Otra vez, quien tiene dominio de su mente, de su cuerpo y de sus emociones, logrará permanecer en la carrera que Dios lo puso que corriera. Quien no tiene dominio de su mente, de sus emociones, de su cuerpo, eso lo hará salir de la carrera donde Dios lo estableció. ¿Estoy explicando? Por eso dice la Biblia que el que es capaz de dominarse a sí mismo tiene más poder que el que domina una ciudad. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Muchas veces no es el diablo el que nos saca de la carrera. Muchas veces no es el diablo el que nos elimina. Soy yo, son mis pensamientos que no logro dominarlos y establecerlos y ordenarlos a cada uno conforme debe ir en su lugar. No es el diablo, son mis emociones que como no logro dominarlas, soy autoeliminado de la carrera. No me eliminó Dios, todo lo contrario, Dios siempre trata de meternos y decir: yo soy tu fuerza, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo, yo estoy contigo,
bendigo, yo te sustento. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Dios siempre nos inclinará, nos impulsará hacia permanecer en la carrera. Entonces, el diablo obviamente también tratará de sacarnos. Pero la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué muchas veces somos eliminados de esa carrera? Por mis pensamientos, por mis emociones. Quien tiene dominio sobre sí mismo, téngalo por seguro que estará en la carrera, corriendo la carrera, y sin duda Dios lo llevará hasta la meta. ¿Me entender? Quien no logra dominar su cuerpo, sus pensamientos, sus emociones, por ejemplo, Sansón no logró dominar sus emociones. Este hombre tenía un potencial para llegar a la carrera. Yo creo que ir y venir y volver a ir y venir, Dios lo había llenado de algo sobrenatural. La gracia y el Espíritu Santo estaba en él. Pero no pudo dominar sus emociones, su carne. Por eso el ayuno es importante. El ayuno te ayuda a gobernar tu carne. El ayuno no da poder. El ayuno te ayuda a gobernar tu carne, tus pensamientos, tus emociones. Dios, ahorita me acuerdo, Dios nos decía al término del tiempo de oración, este es un año para velar. ¿Sí me estoy explicando? Desarrolle dominio sobre sus emociones. Desarrolle dominio sobre sus pensamientos. Desarrolle dominio sobre su cuerpo. Y téngalo por seguro que esto le dará la valentía de no ser eliminado y de llegar a la meta, porque usted tendrá la ayuda del Señor. Amén. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo la que es capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo. Gracias, hija, por la pregunta. Amén. Eso es real. Entonces, si Dios nos hizo libres para poder correr la carrera, tenemos que cuidarnos de no ser eliminados aún por nosotros mismos. ¿Me di a entender? Sí. Siguiente propósito, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 11. Fuimos libres para que seamos el pueblo de Dios aquí en la tierra. Dios tiene pueblo en muchos lugares. Por eso decía Malaquías, grande es mi nombre entre las naciones. Dios tiene pueblo en muchos lugares, en muchas naciones. Por la gracia y misericordia del Señor, Él nos ha rescatado, nos ha hecho libres, ha perdonado nuestros pecados para que seamos su pueblo en esta ciudad. Esta ciudad tiene que conocer que hay un Cristo poderoso. Esta ciudad tiene que conocer al Cristo de la gloria, que transforma vidas, que cambia destinos, que restaura almas, que da vida donde está muerto. Esta ciudad tiene que conocer que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores llamado Jesucristo. Y para eso nos ha establecido el Señor en esta ciudad como su pueblo. Amén. Somos pueblo de Dios, iglesia. Amén. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Él nos adquirió con su sangre. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes. Por eso les decía que esta ciudad tiene que conocer a Jesucristo, y ese es el trabajo de la iglesia. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siguiente verso, por favor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, y no cualquier pueblo, pueblo de Dios. ¿Alguien puede decir somos pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios. Dice que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor. Hasta ahí. Entonces, ¿para qué Dios quiere un pueblo en la tierra? Para mostrar su gloria. ¿Para qué Dios quiere un pueblo en la tierra? Para que ese pueblo le alabe, le sirva, le adore. ¿Para qué quiere Dios un pueblo en la tierra? Para que ese pueblo haga la diferencia. Tenemos que hacer diferencia.
Siguiente punto. Romanos capítulo 8, verso 31. Dios nos hizo libres para que fuéramos más que vencedores. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice Dios, si ya te di lo mejor de mí, que es mi Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Siguiente verso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Siguiente verso. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Cristo nos rescató para que fuéramos más que vencedores, iglesia. Así que en toda circunstancia que usted esté atravesando tal vez actualmente, quiero decirle algo. Esas circunstancias, si usted tiene esa fe de tomarse de la mano de Dios, esa circunstancia no será otra cosa más que para demostrarle a usted mismo que Cristo lo rescató para hacerlo más que vencedor. Las circunstancias, los problemas, las adversidades que llegan a la vida de los hijos de Dios son ¿cómo se llama? Cuando la radiografía, cuando algo está oculto y no puede verse solo con ciertos rayos ultravioletas, esas circunstancias son lo que manifiestan que Dios nos hizo más que vencedores. Así que en esa circunstancia usted saldrá más que vencedor en el nombre de Jesús, iglesia. En eso que está pasando actualmente, el Señor dice que yo estoy permitiendo esto para mostrarte que yo te hago más que vencedor. Vencerás esa enfermedad, vencerás esa crisis, vencerás ese problema, vencerás esa situación adversa, vencerás esa depresión, vencerás. Si caíste esclavo, vencerás en el nombre de Jesús, porque te hice libre para hacerte más que vencedor. Amén. ¿Está explicando? Así que alegres, iglesia. Fuimos rescatados o fuimos liberados para que Dios nos hiciera más que vencedores. La siguiente y última: Dios nos rescató o nos hizo libres para que le sirvamos. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Dios nos rescató a usted para que usted le sirva al Señor. No lo rescató solamente para que usted ahí termine su vida. No, todo lo contrario, ahí comienza. ¿Sabe qué me venía a la mente ahorita mientras estábamos adorando a Dios? Que a veces en la carrera en Cristo, gracias, algunos nos desesperamos porque pasaron tal vez, no sé, 5, 10 años, no sé, 7 años, 3 años, no lo sé. Pero ¿sabe qué me venía a la mente? ¿Qué pensamiento? Que si a veces Dios nos quiere llevar hacia acá, para este sentido, y a veces íbamos en sentido contrario, no 1 año ni 2, no 3 ni 10 años algunos. Íbamos corriendo en sentido contrario, en una carrera en sentido contrario.
y no nos cansábamos. Y cuando Cristo nos rescata y nos hace libres y nos pone ahora sí en la carrera correcta, que es larga, que Él mismo nos dice, a veces a los 3, a los 5, a los 6 años nos cansamos, nos desesperamos. Hermanos, seamos sabios, seamos inteligentes, y si han pasado el tiempo y usted tal vez se ha cansado, yo le pido en el nombre de Jesús, en el amor de Cristo, abra sus ojos, recapacite. No hay razones para cansarse. Todo lo demás, hay razones para decirle a Dios: Señor, si para allá entregaba todo y para allá corría en sentido contrario y no me cansaba, dame la fuerza, Espíritu Santo, dame la sagacidad, dame el carácter, la determinación para entregarlo todo, ahora que sé que estoy corriendo en el sentido correcto donde tú me quieres llevar. Porque a veces nos desanimamos. No. Solo recuerde para dónde iba su vida antes y cuánto daba, cuánto entregaba. Y ahora que estamos en el carril correcto, que ciertamente no es fácil, pero que tenemos un ayudador llamado el Espíritu Santo. Entreguemos todo en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 12, verso 11, por favor. Romanos capítulo 12, verso 11. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Qué dice a continuación? ¿Para qué lo hizo libre el Señor? Para que yo le sirva. Así que sirvamos este año. Sirvamos este año con todo el corazón, iglesia. Sirvámosle como a Él le agrada. Sirvámosle como Él nos marque, como Él nos indique. Sirvámosle porque para eso lo hizo libre. Usted está cumpliendo el propósito de Dios, iglesia. Qué triste sería que Dios dice: lo hago libre y tengo una vida por delante, que quiero que Él haga varias cosas, que sea para la alabanza de mi gloria, que me sirva, que sea para que corra. Y justamente cuando Él nos hace libres, entonces ahí termina todo con el Señor. ¡Qué triste! Ahí comienza todo más bien. Así que sirvamos este año en el nombre de Jesús. Sirvámosle. Si usted pensaba de sentarse, quebranta todo pensamiento de decepción en el nombre de Jesús. Si el diablo había sembrado algo en usted, se desarraiga y se seca esta noche en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, iglesia. Y en el nombre de Jesús declaramos que un espíritu de servicio se ancla en usted, se arraiga en usted, lo jala, lo posiciona, lo toma, lo gobierna en el nombre de Jesús. Y lo que requiere, dice, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No se canse de servirle, porque para eso lo rescató el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 14. Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 14, por favor. Padre, gracias porque hay razones por las cuales tú nos rescatas. No nos dejas a la nada, no nos dejas saber qué pasa después. Tú ya tienes una meta, un plan, Señor, para seguir. Ayúdanos a andar en Él, por favor. En el nombre de Jesús. Si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Entonces, Dios nos rescató para que le sirvamos. Y último, Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 14, diga por favor. Deuteronomio capítulo 10. Si tú nos concedes este año, Padre, te vamos a servir con todo el corazón. Ayúdanos, Padre, a cumplir tus propósitos. Todos. No solo servirte, amarte,
sea glorificado. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová, y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios nos rescató para que le sirvamos, iglesia. Así que yo me dirijo esta noche a los que se congregan en este lugar y están en la escuela de transformación y aún no sirven tal vez en ningún ministerio. Permanezca, sea fiel, porque yo creo que Dios va a habilitar más gente para que le sirva. En nombre de Jesús. El cuerpo de Cristo no va, esas personas que le van a servir a Dios no van a ser un virus, no van a ser un bicho en el cuerpo de Cristo. Esas personas van a ser miembros que se van a unir al cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y van a llegar a su mano. Van a llegar a que el cuerpo de Cristo se haga más fuerte, tenga más autoridad, tenga más capacidad, pero sea fiel en su proceso. Y aprovecho para decirle, hermano, póngase de pie por favor, ya voy a terminar. Quiero decirle algo. No iba a comentar esto, pero ahorita que estoy hablándolo me viene a la mente. Ninguna persona que no está en el proceso de transformación, es decir, que hizo su retiro, está en los comienzos, nivel 1, 2, él sigue su proceso. Ninguna persona que no está en su retiro, en su proceso de transformación, puede servir. Ninguna. De manera que, si usted, por ejemplo, si la hermana va llegando y usted ve que ella está sirviendo, téngalo por seguro que yo no la puse a servir. Para que usted no piense otras cosas y usted no diga, pues no, que el pastor dice una cosa, entonces ¿por qué? Yo no la puse a servir. Así es como Dios ha sostenido esta iglesia, y yo creo que no solo la sostendrá, sino la hará crecer, se multiplicará en nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué cambiar el sistema de Dios? No. Entonces, si la ven sirviendo y usted dice, pero no ha hecho ni su retiro, ¿por qué está sirviendo? Yo no la puse a servir. Séntalo usted, para que usted no caiga en murmuración. Amén. No, yo digo, si tú no has hecho tu retiro y no estás en las clases, yo no te voy a poder servir. ¿Por qué sirve? Está en su proceso. Por eso sirve. No caiga en juicio, en murmuración. Sépalo. Ninguna. Así esa persona resucite muertos o eche fuera demonios o lo que sea, no importa. Si resucita muertos, si echa fuera demonios y tiene más dones o lo que sea, llegará el tiempo en el que Dios la habilite. Así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Me acordé, luego le digo algo, pero me acordé de algo. Hermano, me dirijo a los que están ahora en la escuela. Sea fiel, permanezca, llegue puntual a sus clases, entregue sus tareas, entregue sus reportes. Y en el momento que Dios ponga el querer como el hacer, Dios lo va a llamar para que le sirva. Y así estará usted cumpliendo uno de los propósitos por el cual Dios lo hizo libre. Y cuando le sirva, hermano, ámelo más. Ámelo más al Señor. Cuando le sirva, alábelo más al Dios de la gloria. Cuando le sirva, comprométase más en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el mal del cristiano? Que cuando no tiene ningún servicio, ahí está. Y
cuando Dios le otorga un servicio, ya no es igual. Mengua. No. Dios no lo puso a servir para que mengue. Dios lo puso a servir para que crezca más. ¿Me estoy explicando? Así que sea fiel en el nombre de Jesús. Los que ya están en su proceso y están sirviendo, hermano, metámonos más con el Señor para servirle mejor a Él, para que su nombre sea glorificado a través de lo que hacemos, para que Él, su reino sea establecido en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Para eso puso Dios la iglesia. Dios no puso la iglesia para otros propósitos. Él quiere que el reino de los cielos se establezca en esta ciudad. Y nosotros somos las armas de Dios que Él tiene para usarnos para que su reino se establezca. Amén. Cumplamos con los propósitos por el cual nos hizo libres. Y desde luego no lo noté ahí, pero usted sabe eso. Dios nos hizo libres para que nosotros lo exaltemos, lo alabemos, le glorifiquemos. Amén. Así que cumplamos los propósitos de Dios. Amén. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias esta noche por cada vida que tú trajiste a este lugar, en este día. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por el tiempo que tuvimos desde la oración y después, Señor, el tiempo de alabanza, de adoración y la prédica, Señor, que hemos concluido ahora. Solo agradecemos que nos permitas estar aquí en tu casa, adorándote, alabándote, Señor. Gracias también, Señor, por el aniversario que está en puerta, Padre. Desde ahora lo ponemos en tus manos para que tú seas glorificado, para que tu nombre sea exaltado, para que tú, Señor, te manifiestes de una manera clara y palpable, Señor, en ese día, y tú nos des dirección, Señor. Bendecimos al pastor Omar, a la pastora Silvia, amén, Señor, que son la cobertura de esta casa. Oramos por su matrimonio, por sus vidas, y oramos para que tú los traigas con bien ese día y los uses, Señor, con poder, y nos des dirección, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, cubrimos este lugar, cubrimos esta propiedad, Señor. Declaramos que este lugar es tu casa, que tú nos has dado para que te alabemos, te exaltemos y la cuidaremos y velaremos, Señor, por esta casa, en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate en la vida de cada uno de los que escucharon esta palabra, que salgamos de este lugar comprendiendo algunas de las razones o propósitos por los cuales tú, Señor, te has manifestado en nuestras vidas, que andemos por cada uno de ellos, Señor, y desde luego en el camino tú nos irás mostrando más razones y propósitos por los cuales tú nos hiciste libres. Ayúdanos a andar en ellos, Señor, en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, nuevamente por cada uno. Les bendigo, que pueda Dios que los lleves en bendición, que les des descanso y que mañana les concedas incorporarse a sus actividades y que les permita, Señor, estar aquí el día domingo para poder glorificar tu nombre, Señor. Padre, cubrimos también el viaje de aquellos servidores que van a viajar a la ciudad de Apatzingán. Cubrimos, Señor, el trayecto, la ida, el regreso, el evento, Señor, y declaramos que, Señor, regresaremos fortalecidos, llenos de ti, direccionados, avivados en el Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y todos aquellos, Señor, que diezman o ofrendan o traen, Señor, a tu casa alguna semilla, abre los cielos sobre ellos y glorifícate y multiplícales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Dios, por favor. Estamos despedidos, hermanos. Gracias por estar a la lista de lo que hablamos el día de hoy. Gracias. Pues estamos despedidos, nada más los que van a ir al seminario trimestral a Apatzingán. Pues estén atentos ahí. Yo vi que el contrato dice que a la 1 de la mañana que salimos. Si ustedes lo vieron, todos nos vinieron en contacto con el operador o con quien hizo el contrato para poder confirmar la hora en el grupo. Amén. Vamos a estar atentos ahí. Y